no podemos ver lo que Dios hace porque tenemos una montaña de desorden, de problemas, de pensamientos cruzados, de ideas erróneas que de pronto no nos están dejando ver qué es lo que Dios me quiere decir con todo esto. Es tanto nuestro desorden que no sabemos ni por dónde empezar y si le entregamos a Dios o hacia dónde vamos, porque muchas veces hay situaciones de desorden donde Dios necesita quitar de nuestra vida, donde nos va a doler el proceso, pero es necesario. Bienvenidos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Esta es la segunda vez que hago la intro porque recién sonó un trueno súper tremendo. No sé si lo vamos a dejar en grabación. Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, mi amor? Todo bien, muy contenta, bienvenidos a todos. La verdad que un privilegio volver a grabar, compartir con ustedes en sus casas, en la comodidad. Y bueno, la verdad que hoy es un día polémico. Sí, no, un día loco porque está lloviendo fuerte acá. Nosotros nos decidimos, dijimos, bueno, vamos a No grabar, sí, ya importa, está, ya. no importa. Eh, El domingo, porque hoy es domingo, el domingo tenemos que grabar, sí, vamos a ordenar todo, nuestra agenda, nos vamos a tomar ese tiempo con el Señor, un batecito de por medio y vamos a grabar, sí, a armar sí. el tema y así fue. Es que literalmente nos pusimos a pensar y dijimos, güey, en cierto modo tenemos que estar más ordenados. Y un poco de eso vamos a hablar hoy en el tema de hoy. Eh, Es un tema muy lindo, sí, que la verdad que nos impactó bastante. Eh, Siempre nosotros debemos tener en cuenta que cuando nosotros charlamos acá, no es una charla que dice, "Ay, a ver, ¿qué vamos a ver? ¿Qué necesita la gente?", sino que es una charla que nace de nuestra intimidad con Dios, de lo que nos pasó, de de lo que lo, nos ocurre y de lo que Dios nos está mostrando también. de exactamente, de nuestro testimonio. Así que eso hay que tener en cuenta que es el propósito por el cual hacemos esto. Así que qué bueno que nos acompañe. Bienvenidos si venís por primera vez. Somos Maru, un matrimonio que está con la iniciativa de llevar el Evangelio de Jesús a todos los lugares de la Ven- tierra, del mundo. y venimos humildemente con unas charlas que la intención es que marquen tu corazón, no Mm, por lo que somos nosotros ni lo que hacemos nosotros, sino que el Espíritu Santo sea el amén, que guíe y total. toque tu corazón y que te pueda dar un aliento en esta situación que puedas tener. En este caso vamos a hablar sobre el orden. ¿Y el título de hoy que teníamos? El título de hoy es un título impactante, así como el trueno que sonó Al comienzo. al comienzo de la grabación, y es ¿tu orden o el orden de Dios? ¿Tu orden o el ¿Tu orden orden o el orden de de Dios? Dios? Sí, es muy impactante eso, porque a veces no prestamos atención un poquito al orden. Prestamos atención quizás al corazón, Ujú, a el amor de Dios, a, no sé, el hacer obedecer, ujú. pero no nos ponemos a pensar qué tan ordenada está mi vida realmente. ¿Qué tanto sé que estoy haciendo bien y qué tanto sé que no estoy haciendo bien? Porque el problema con el desorden es que muchas veces no sabemos lo que estamos haciendo, lo que no, lo Wow. que sí. Y es un problema porque creemos que vamos bien por todos los caminos, pero por ahí ahora vamos a ver un poquito algunas consecuencias del desorden. Totalmente. Pero, Pero también entender este principio, porque es un principio que claro, debemos entender, que Dios no habita en un lugar desordenado. claro, Dios Él es un es Dios de orden. exactamente, Dios es un Dios de orden, porque muchas veces ni nosotros mismos queremos estar en un lugar desordenado, en nuestras casas. O imagínate que llegues a tu casa o tu habitación y te encuentres lleno de basura, de mugre, de cosas estancadas por todo. No vas a Así querer es, estar ahí. así Entonces lo es. mismo hace referencia a cuando hablamos de Dios, que a Dios no le gusta habitar en un corazón desordenado. Exactamente. Y acá hay una palabra que quiero compartirles que está en 1 Corintios 14, 33, que dice, pues Dios no es Dios de confusión,
sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Qué quiere decir eso? Dios no está enfocado en confundir, ni mucho menos. Él Ujú, quiere aclarar las cosas, pero para que pueda haber claridad en mi vida, tiene que haber un orden, tiene que haber ujú. una razón, tiene que haber eso que nosotros estamos diciendo que es el orden que Él tiene para con nosotros. Totalmente. Y cuando hablamos de orden, no necesariamente hablamos de ordenar nuestra casa o nuestra habitación, sí es importante, pero también estamos hablando de ordenar nuestra mente, Mm, ordenar nuestros claro. pensamientos, ordenar nuestro corazón, ordenar nuestras finanzas, Uh, ordenar nuestras relaciones de amistad, familiares. Entonces, cuando hablamos de orden, tiene que estar ordenado todas las áreas de nuestra vida. claro, un orden general, completo, que sea de todas las áreas de mi vida, de todo lo que yo estoy haciendo. Y la realidad es que esto lo decimos no solamente porque el decir soy una persona ordenada suena más interesante, ¿no? Sino que hay unas consecuencias del asunto del desorden, de tener una vida desordenada. Ujú, Y queremos, con mi esposa, queremos darte a conocer lo que a nosotros nos pasó, en cierto modo, totalmente. em, Claro, que nos porque permitió también ujú, entender que estas cosas son reales, ujú, ocurren totalmente. y distorsionan nuestra vida, nuestra manera de pensar y nuestra forma de lo que Dios quiere hacer Ujú. en nosotros. Claro, porque lo decías y me ponía a reflexionar un poco. El simple hecho de vivir una vida desordenada constantemente va a traer muchas consecuencias. Así es. Y una de las primeras que nosotros hemos notado es que cuando yo vivo muy desordenado, voy a tener unas situaciones de estrés y de ansiedad más normalmente. ¿Por qué? Porque yo cuando estoy en desorden, yo no sé dónde voy. No sé si Mm, estoy yendo hacia el norte, hacia el sur, si estoy yendo por un buen camino, si avanzo bien, si llego bien con todas las cosas. Me pasaba a mí, por ejemplo, yo me estresaba mucho cuando tenía que, por ejemplo, cuestiones de finanzas y demás, que en algunas cosas nosotros éramos muy desordenados en las finanzas y pensábamos, ¿será que llegamos a fin de mes? ¿Será que alcanzamos a pagar tal cosa, tal otra? Y eso generaba en mí mucha ansiedad, mucha sensación de insatisfacción por el futuro, que bueno, que era parte un poco de lo que a mí me pasaba, ¿no? Y no, yo no lo mencionaba casi. La ansiedad generalmente no se ve, mm, se sufre muy, muy en lo profundo, mm, que se empieza a ver recién cuando ya es crítica. Y a claro. mí me pasaba. Yo estaba en una situación de ansiedad en la cual me costaba mucho disfrutar lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Wow. Disfrutar las bendiciones. Ujú. Pero también acá entender de que no solamente en lo financiero hay que tener orden, Claro. hay que tener un orden también cuando hablamos de los estudios, cuando hablamos del trabajo, porque muchas veces en distintas situaciones de la vida Mm. dejamos todo para último momento. Ay, 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 hijos del rigor. Ay, no, 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 no. Y decimos, no, si yo total tengo una prueba, tengo el examen el martes. Entonces me pongo a estudiar el lunes ahí A las 9 de la noche. a las 9 de la noche o incluso por ahí estudio en la clase y dejo todo para último momento o también pasa en el trabajo. No, tipo, el jefe nos llena de trabajo y nosotros en vez de Nos da las organizar, tareas para la semana y en vez exacto, de hacer cada cosa en cada día, dejo todo para el viernes, para el sábado y para no último, llego. Y no para llego último porque... momento. No llego porque... Y ahí empieza el segundo problema. Ujú. La segunda consecuencia de una vida desordenada es que empiezo a vivir una vida excusándome. Me empiezo a vivir una vida llena de excusas. Excusas que simplemente tratan de tapar Al desorden. el desorden que yo estoy teniendo en mi vida. Y ahí es donde decíamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del parcial de quien esté estudiando, no, pero si acá si hubiera estudiado tal cosa, si el profe no hubiera preguntado tal otra, yo Mm, hubiera sacado buena nota, no sé qué. Y en realidad hay una cuestión ahí. Es la excusa que estás poniendo por tu desorden. wow, es como que no.
me hace acordar a un ejemplo, ¿no? Una vez estaba llegando tarde a un lugar Mm, y porque me administré mal con los horarios. claro, Y era como que, bueno, me iba rápido en el auto y yo, uy, este semáforo que dura 10.000 años. Ay, pero este auto que está delante mío, ¿por qué no se apura? Y empezaba a encontrar esta señora que está justo pasando la calle, porque, y empezaba a buscar mil excusas de por qué todo el mundo tenía la culpa menos yo. claro, ahí está el otro tema, ¿no? Porque además de la excusa, yo empiezo a buscar culpables. Todos los Totalmente. demás son culpables de que yo estoy fallando, Ujú, que yo soy desordenado. Chaque con esa, ¿no? Porque todos los demás no tienen nada que ver con lo que te está pasando. Lo que está ocurriendo es que hay una raíz anterior que es ese descontrol, esa poca templanza, poco dominio propio. wow. El hecho de que yo no tomé medidas en su momento para llegar temprano, por Wow. ejemplo, esos que salen de noche y demás y después no se bancan el trabajar al otro día, también puede ser que tenga que ver con ese desorden, que empezó primero en la mente, ¿no? En la idea. Claro, me gustó mucho eso que decías del dominio propio. Hay que tener en cuenta de tener el dominio propio y saber elegir cuándo algo me conviene y cuándo no. O sea, la Biblia lo dice claramente. Todo me es lícito, Pero mas todo no no. todo no me conviene. Ujú, Ser inteligente a la hora de tomar las decisiones y analizar y decir, bueno, ya va a haber momento para la ujú, diversión. Primero organizo mis principios, organizo mi vida. em, si tengo que un examen, si tengo un trabajo, si tengo algo importante, ujú. yo debo, bueno, dormir temprano, alimentarme bien para poder estar al mi óptimo para el día de mañana. Claro, exactamente. Y fíjense que 1 Corintios 14:40, que es el último del capítulo 14, dice, pero hágase todo decentemente, Wow, decentemente y con orden. wow. Fíjense cómo al final el Señor nos está diciendo que todos los excesos son malos. Totalmente. Todos los excesos me van a generar ciertos desórdenes Mm, en mi vida. Si yo como demasiado, voy a tener un desorden nutricional. O si yo como alimenticio. cualquier cosa, un desorden alimenticio, ¿sí? Si yo duermo mal, Mm, voy a tener un desorden en el sueño, sí. ¿sí? Si yo, qué sé yo, hago las cosas, pienso de una forma muy errática, voy a tener algún desorden mental, oye, Mm. cosas que van dependiendo de qué área de mi vida estoy afectando. ¿Qué ocurre? Puedo vivir un desorden. Y acá es donde empieza, em, Y eso se conecta la consecuencia número 3 que es claro, la confusión. mm, exactamente. El tema es, cuando yo estoy en desorden, muy probablemente puedo llegar a estar desordenado Mm, en los principios de vida, ¿sí? Y cuando yo estoy en desorden en mis principios como hijo de Dios, como hombre de la casa, como lo que sea, entender mi rol, lo que sea, empiezo a vivir una confusión con respecto a mi vida, quién soy, qué es lo que hago, cómo lo hago, por qué lo hago. Si yo no estoy ordenado, si yo no estoy ordenado en cuanto a mis principios, yo voy a vivir guiándome por las situaciones, guiándome wow. por lo que las demás personas piensan de mí, guiándome por lo que otros quieren que yo haga. Me voy a dejar Mm, arrastrar por el oleaje. mm. Y también la palabra habla de no ser como esos niños fluctuantes Mm, que van por donde quiera el viento. Y acá también entender que la confusión está muy arraigada al desorden. claro, Y es muy importante entender esto, porque bien lo decíamos al comienzo, Dios no es un Dios de confusión, claro, Dios es un exactamente. Dios de paz, de orden. Entonces debemos entender que cuando yo empiezo a tener confusión en mi vida, Mm,
hay algo que no está del todo ordenado. Y ahí empezamos a tener una realidad distorsionada. Ojo a eso, para los que están anotando, la realidad distorsionada. ¿Qué significa eso? Realidad Ujú. distorsionada habla de que yo, de alguna manera, estoy considerando que Dios no es el Dios de los ejércitos, el Jehová, Jireh, Wow, el protector. wow. Yo estoy pensando que por mi realidad distorsionada por Mm, mi desorden, mm, creo que Dios no es capaz de ayudarme. O creo que Dios no es tan bueno como yo pienso. Porque ¿qué pasa? Yo le pido, Señor, Señor, ayúdame, ayúdame con esto, ayúdame con lo otro, ayúdame, Señor. Y sin embargo, parece que el Señor no habla. ¿Qué está wow. pasando? Lo que pasa es que muchas veces le pedimos a Dios que nos ayude a salir del hoyo que nosotros mismos nos metimos. Le pedimos a Dios que Él se haga cargo de nuestra falta, de lo que nosotros hacemos mal, de lo que nosotros no queremos reconocer que Ujú. estamos haciendo mal. Muchas veces queremos que Dios bendiga nuestro desorden. Ujú. Queremos, es como que tomamos malas decisiones en desorden y después decimos, Dios, por favor, bendecime esto. Cuando Dios no nos mandó a ir a hacer eso. Cuando Claro, Dios no nos mandó a tomar esa decisión. Fue nuestro libre albedrío nomás. fue nuestra propia intención la que Ujú. nos terminó generando una distorsión. Totalmente. Entonces, y siguiendo un poco esto, el problema real que hay después de esa distorsión, que viene a partir de la confusión, que era el tercer punto, es el cuarto, que aparece la ceguera espiritual. Wow. La ceguera espiritual eh, puede ocurrir porque vivimos constantemente en desorden, porque vivimos constantemente un desorden que nos genera esa distorsión de realidad y nos genera que nosotros no podamos ver lo que Dios está haciendo. Wow. No podemos ver lo que Dios hace porque tenemos una montaña de desorden, de, de problemas, de pensamientos cruzados, de ideas erróneas que de pronto no nos están dejando ver qué es lo que Dios me quiere decir con todo esto. Wow. Es como que yo tengo una montaña de ropa, decimos, Ujú. que voy dejando, dejando, dejando. Por ahí no era algo de todos los días, pero cada tanto iba dejando ahí, no voy ordenando eso y se va acumulando y eso va generando que a la larga yo tenga un problema y es que yo no voy a poder escucharle a Dios. Wow, es como que cuando decías esto de la ceguera espiritual, yo no voy a poder escuchar a Dios porque hay mucho ruido visual, Ujú, mucho desorden. Entonces Dios va a estar del otro lado de la montaña, esperándonos con los brazos abiertos y diciendo, bueno, dame tu desorden, yo lo voy a ordenar, voy a limpiar y voy a poner todo en óptimas condiciones para que vos puedas vivir tranquilo, que el Espíritu Santo pueda habitar en tu corazón, pero nosotros es tanto nuestro desorden que no sabemos ni por dónde empezar y si le entregamos a Dios o hacia dónde vamos. Es como claro, decías, es como que estamos en un laberinto sin fin, sin poder encontrar esa salida. Sin embargo, Dios ya tiene todo preparado en su plan. pero no lo podemos ver y eso nos lleva al quinto punto, que yo espero que nadie esté en este punto. Y es que como se pudieron dar cuenta, cada punto es como que va avanzando Mm, a un nivel eh, más difícil. Y el último punto es el que yo, sinceramente, ni a mis enemigos se lo deseo. Y es el hecho de ser incapaz. ¿Incapaz de qué? De cumplir los objetivos, las metas que por ahí nos ponemos. Incapaz de ser responsables, de hacer mm, las cosas que tenemos que hacer, de claro, cumplir con lo que tenemos que hacer. Pero el más duro de todos, ser incapaz a partir de ese desorden, a partir de que yo vivo una vida desordenada, ser incapaz de cumplir con el propósito que Dios tiene para mí, claro. con el propósito que Dios puso en mí, pero por mi desorden yo no lo estoy pudiendo lograr. Mm. Sí, es muy importante poder entender eso porque a veces eso nos llega hasta a hacer dudar en nuestra identidad como hijo de Dios. Em, Como nos hace empezar a dudar del poder de Dios Mm, y de decir, no, pará.
yo no puedo cumplir esto porque a veces hasta creo que es demasiado para mí. Es que sí. Tenemos que ser conscientes de que el desorden puede entrar por la puerta de una forma como si fuera ese intruso sigiloso, despacio, viene lento, sutil. Totalmente. Porque el desorden no es que entra de un día para otro, Claro, sino ¿no? que es como lo decías, es como ese ruido, es eso silencioso que va entrando de a poquito en nuestra vida y arranca de una mínima acción. Claro. Arranca con, bueno, hoy por ejemplo comí algo y no lavé los platos al instante, quedó un plato. Después el otro día hago lo mismo, quedó dos platos, quedó tres platos. Y así constantemente, después llegamos a nuestra casa y tenemos una montaña de platos, tenemos una montaña de ropa sucia, tenemos... Y lo mismo pasa con nuestra vida. Cuando nuestra vida no está ordenada, empezamos a tener una montaña de desorden en lo financiero, en lo emocional. Así es. Y ahí es cuando empezamos a no entender qué está pasando con nuestra vida. Empezamos por ahí a sentirnos solos, aislados. Y sin embargo, Dios está ahí. Claro, Como lo ¿no? habíamos hablado en el episodio anterior, Claro, de que aunque no podamos ver, Dios está obrando. así es. Y ahí hay que entender una cosa. Es mucho más difícil sa- limpiar toda la bacha Ujú, que tres, cuatro platos. totalmente. Y esto es para, no es a modo de juzgar a nadie, pero si estás pasando por una situación de desorden, que sepas que se puede salir. Total. Cuesta un poco, pero después es mucho más fácil si mantienes el orden Sí, en tu vida. y también entender de arrancar con lo poco. Exactamente. No importa que parece imposible. Lo importante es entender qué hago ahora con ese desorden. Y para poder empezar a ayudarte por lo que nosotros vivimos y cómo Dios empezó a ordenar nuestra vida hasta ahora. Y es que primero tenemos que entender que quizás no estamos al tanto, no sabemos cuáles son las Ujú, cosas a las cuales tenemos que ordenar. Porque a veces pensamos, ujú, y digo por mí, ¿no? A veces pensamos que estamos en orden, hasta que nos damos cuenta de que no. claro. Y ahí es cuando debemos pedirle a Dios que nos revele cuáles son esas áreas. Mm, Si hay áreas de nuestra vida que están en desorden, claro, en oración, en intimidad, preguntarle, bueno, Dios, tal vez me siento estancado con esta situación, ¿qué está pasando? ¿Será así es. que todas las áreas de mi vida están ordenadas o hay algún área específica que no te la entregué? Y es como que Dios hace así, prende la luz del cuarto y se empieza a iluminar todo, y ahí Ujú, al toque te das cuenta, ah, mira, todo acá tenía desordenado, ah, esta parte acá, ah, esto allá. Y ahí totalmente. empieza punto por punto, tema por tema. A limpiar, Ujú. a ordenar, a quitar, porque Ah, muchas veces hay situaciones de desorden donde Dios necesita quitar de nuestra vida, donde quitar nos va cosas. a doler Sí, el proceso, pero es necesario. es necesario para poder volver a esa situación de orden, para volver a encontrarnos con el Señor y que Él empiece a guiar Totalmente. constantemente. Después, ese es el primer punto, entonces, pedirle a Dios que nos revele eso que tenemos que ordenar. El segundo punto, entonces, es accionar. El Señor nos reveló, pero tenemos que accionar. Porque si, por más de que el Señor revele, si yo no acciono, si yo no empiezo a moverme, si yo no empiezo a tomar conciencia de lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo, es difícil que cambie algo en mi vida, ¿no? Totalmente. Y acá hay que tener conciencia y ser muy transparente, ¿no? Dejar el miedo, dejar la vergüenza, juntarme con alguien que edifica, personas Juntarme que... con alguien de confianza que yo pueda contarle mi situación y que no me juzgue. Exactamente, Acá hay que quitar el temor, hay que quitar la vergüenza. Y en la palabra dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de exactamente. poder, de amor y de dominio propio. Así es. Entonces, poder buscar esa persona de confianza que nos pueda ayudar en oración, que nos pueda dar un panorama más completo Claro, para saber cómo accionar.
en eso que está desordenado en mi vida. Puede ser un amigo, puede Ujú. ser Un un líder, familiar, un líder, un pastor, que te pueda acompañar en este proceso. Porque exactamente. nosotros no somos llaneros solitarios. Y sí. Aunque nosotros creamos que podemos con todo solo, en realidad no es así. Muchas veces necesitamos del apoyo de la otra persona. Así que no tengas miedo, no tengas vergüenza de pedir ayuda, de pedir que te ayuden. Y eso se conecta con el número 3, que es obediencia, mantenerse en obediencia, permanecer. Uno puede pedir ayuda, puede obtener todos los consejos, Mm, puede saber qué es lo que Dios le dijo que tenía que hacer, es tener la revelación de esto tenés que arreglar. Entonces vos vas y pedís ayuda, pero una semana hiciste las cosas no. y la otra semana cambió todo, volvió todo a cero, volvimos a la rutina. Entonces acá es importantísimo para poder salir por fin de esta situación de desorden y empezar a vivir el orden de Dios y no mi supuesto orden. Permanecer. Permanecer en la obediencia a Dios y permanecer en eso que Dios ya me dijo que tengo que cambiar. Wow, permanecer en Cristo. Y acá también entender que en la palabra dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Mm, Separado de mí, nada pueden hacer. Por eso entender ese principio de obediencia, de permanecer en lo que Él me llamó a hacer. así es, Porque si no, no vamos a obtener esa bendición que Él tanto nos llamó. exactamente. Es importante entender que tenemos que salir de esta situación de desorden cuanto antes, porque el Señor no va a permitir que nosotros obtengamos esa bendición si no estamos capacitados para poder recibirla. Totalmente. Porque si no es como que Dios nos va a sacar del hoyo para que nosotros nos volvamos a meter. Y Wow. constantemente va a pasar eso. O sea, al final el Señor está esperando. Las pruebas son por algo. Las pruebas nos enseñan y nos muestran y nos guían. Claro, eso es importante entender. Como lo decíamos, ser fiel en lo poco. Uh, En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, entender ese principio de empezar a ordenar cada área de mi vida de a poquito para poder avanzar al siguiente nivel que Dios tiene preparado para mí. Bueno, estamos. Esto fue todo el episodio de hoy. Espero que te haya encantado, espero que te haya servido, que te haya nutrido mucho. Todo esto que hablamos, un poco lo vivimos, un poco lo sufrimos también. Pero qué bueno que el Señor nos enseñó estas cosas, nos dio estas herramientas para poder ayudarte a vos que estás allá. Te decimos que, bueno, si querés, te puedes suscribir si te gusta este contenido. Si te gusta y querés ayudarnos, apoyarnos, puedes compartirlo. Estamos muy contentos por cada uno de los que están con nosotros, también los que están suscritos. Estamos felices de que cada vez somos más y estamos muy, muy felices porque el Señor está obrando en gran manera. Tenemos también en Spotify, si no nos estás viendo por ahí, en YouTube, y se vienen cositas. Estamos muy contentos. Se vienen invitados especiales, me Se dijeron por vienen ahí. invitados. Así que nada, espero que estés súper bien. Te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones y nos estamos viendo. Chao, chao. Bienvenido, bienvenida. ¿Cómo estás? Espero que estés. Bueno. Pará un poco, mío. Ok, ok. Pito,